Queridos estudiantes, profesores y orientadores, muchas gracias por aceptar la invitación de la Universidad Autónoma de Chile a participar de este seminario en el que vamos a conversar sobre la nueva prueba de transición. Somos una universidad privada nacida hace 31 años, con más de 25.000 estudiantes en sus 3 sedes, Santiago, Talca y Temuco, adscrita a la gratuidad y la segunda universidad privada de todo Chile con mayor producción científica. Hoy hemos invitado a conversar con nosotros a 3 profesionales con una notable trayectoria en educación superior. Al finalizar cada panelista, se abrirá un breve espacio solo para 3 preguntas y respuestas, por motivo de tiempo. Pero para los que no alcancen a realizarlas, los invitamos a enviar sus consultas al email admisión.santiago@uautonoma.cl. Damos paso entonces a nuestra primera invitada, que es la señora Michelle Rullard, quien es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica, miembro CONASATE, durante 22 años especialista en el proceso de admisión a la educación superior y PSU, relatora en conferencias y talleres en manejo de relajación y activación energética, preensayos PSU del Preuniversitario UC, actualmente efectuando manejos de cambio y estrategias para optimizar un excelente resultado PSU transición. Bienvenida entonces, señora Michelle Rullard. Muy buenas tardes, estimados orientadores, profesores y aquellos alumnos que también puedan hoy participar. Queremos darles la bienvenida, ¿no es cierto?, a esta charla informativa. Hoy día nuestro objetivo es entregarles una información oportuna y significativa, de modo tal de que puedan nuestros alumnos transitar en este proceso de admisión 2021 con seguridad, confianza y, por supuesto, con un muy buen resultado. Hoy día me referiré, ¿no es cierto?, a nuestra labor como educadores, a ustedes como profesores, orientadores, cómo ayudar a nuestros alumnos a hacer que este proceso, ¿no es cierto?, sea lo más exitoso y satisfactorio posible. Me voy a referir, ¿no es cierto?, como parte de nuestra fundamental labor en torno a lo que va a ser el proceso de toma de elección, ¿no es cierto?, de carrera. Cómo ayudar a este proceso de tomar una buena decisión, y también junto con este proceso, ¿no es cierto?, nuestros alumnos tienen que formarse, tener, ¿no es cierto?, un segundo semestre óptimo en términos de estudio, en términos de enfrentar y abordar la nueva prueba, ¿no es cierto?, de transición, y justamente con el objeto de llegar bien a fin de año, con el objeto de tener un buen resultado, porque un mejor resultado les va a dar también más seguridad y más libertad para poder hacer una elección correcta y satisfactoria. Así que vamos a partir, ¿no es cierto?, con una breve introducción respecto de los grandes cambios que tiene esta nueva prueba. La prueba de PSU, ¿no es cierto?, ahora por este año y por el próximo año se denomina prueba de transición, la PDT. Es una prueba, ¿no es cierto?, básicamente muy similar a la prueba, a la PSU, y que introduce algunos cambios y que pueden, ¿no es cierto?, estar en relación a, en primer lugar, al énfasis que se quiere dar en esta nueva proceso y que tiene relación con evaluar fundamentalmente competencias. Lo más importante es saber que nuestros alumnos van a ser evaluados más que en los contenidos, ¿no es cierto?, en el qué es lo que saben, qué es lo que conocen, en qué es lo que pueden hacer con aquello que conocen. ¿Qué significa eso? Que ellos deben estar, ¿no es cierto?, disponibles para no solo reconocer la información, sino que especialmente para, con toda su capacidad, con su competencia, su inteligencia, las capacidades de análisis, de síntesis, se va a evaluar justamente esa capacidad para aplicar la información, para resolver un problema, para evaluar, ¿no es cierto?, la información que se le está entregando. Así que ese es el primer énfasis en relación a la nueva prueba, ¿no es cierto?, de transición. ¿Qué significa eso? Que las pruebas obligatorias son las que más traen cambios, ¿no es cierto?, en torno a ese tipo de evaluación. La prueba de lenguaje, ustedes deben saber que se va a llamar y se denomina ahora comprensión lectora, y la prueba de matemática naturalmente se mantiene con ese mismo nombre. ¿Cuáles son los grandes cambios en estas dos pruebas? Primero, se van a disminuir el número de preguntas. Vamos a pasar, ¿no es cierto?, a 65 preguntas, ustedes lo van a ver en detalle en las nuevas 2 exposiciones, pero básicamente se disminuye
el número de preguntas, se disminuye también el contenido, justamente para responder a este objetivo de evaluar más competencias que contenido. Se va a evaluar en la mayoría de las pruebas, ¿no es cierto?, contenidos desde séptimo hasta segundo medio. Por lo tanto, es bien importante también transmitir a nuestros alumnos esa confianza de que a pesar de que este año ha sido un año muy especial, muy difícil en el tema, ¿no es cierto?, del abordaje escolar, tengan la confianza de que justamente por esa razón y por el objetivo, ¿no es cierto?, de evaluar más competencias que contenido, los contenidos, ¿no es cierto?, de tercero y cuarto medio en la mayoría de las pruebas no va a entrar. Así que eso es un punto que puede ser interesante y poder transmitir y aclarar, ¿no es cierto?, a los estudiantes. Después vamos a tocar el tema de cómo ustedes pueden ayudar, ¿no es cierto?, a sus alumnos a organizarse en este tiempo. De aquí a la prueba, ¿no es cierto?, quedan 4 meses, ustedes deben saber que las fechas ya están publicadas. Yo creo que nuestra labor como educadores es siempre poder informarnos nosotros primeramente, ¿no es cierto?, para poder transmitir información a nuestros alumnos. La información está totalmente, ¿no es cierto?, publicada en los sitios oficiales del demre.cl y en la página de uautónoma.cl también encuentran la información. Las fechas ya están, ¿no es cierto?, de todos conocidos. Las primeras semanas de enero se rinde la prueba, la primera semana de febrero se producen las postulaciones y la última semana de febrero están, ¿no es cierto?, las matrículas. ¿Qué significa? Que la mayoría de nuestros alumnos van a estar matriculados, ¿no es cierto?, en alguna carrera de aquí a marzo, fines de febrero. ¿Qué hacer para que ellos aprovechen este tiempo? Es justamente parte de nuestra labor, orientarlos, ayudar a formar, ¿no es cierto?, este hábito que significa estudiar. En este tiempo, justamente una de las cosas que más hemos visto desde nuestra experiencia, desde las clases, ¿no es cierto?, a través de online, es que a nuestros alumnos les ha costado organizarse, porque a nosotros como profesores, ¿no es cierto?, también hemos tenido ese desafío, hacerlo a la distancia. ¿Cuál es la recomendación? Ayudar a nuestros alumnos a organizarse, a saber que estudiar, ¿no es cierto?, es un hábito, es poder organizar el día a día de manera de mejorar no solo los resultados, sino que también darle estabilidad a este proceso. Son 4 meses que quedan de aquí a la evaluación con esta prueba y la recomendación es esa, que puedan nuestros alumnos, ¿no es cierto?, asistir a clases, levantarse todos los días, lavarse, ¿no es cierto?, tomar un buen desayuno y tratar de tener un hábito, ¿no es cierto?, un orden básico, asistir a clases, preguntar las dudas, tomar buenos apuntes, hacer esquemas, pero sobre todo es el poder ensayar, ejercitarse. Esta es una prueba que evalúa especialmente conocimiento, o sea, evalúa especialmente competencia en torno a conocimiento. Por lo tanto, lo más importante es poder traducir ese contenido en una respuesta correcta frente a una prueba. Eso significa ensayar, hacer ejercicio, poder revisar los ejercicios e instruirlos a revisar los errores para poder resolverlos, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que la recomendación es que se organicen, que en esa organización, ¿no es cierto?, perseveren, que no se frustren, ayudarles a el tema anímico, darles ánimo respecto de hacer un ejercicio, hacer una pregunta, si se equivocan no importa, volver a revisarlo hasta lograr entenderlo. Eso es lo más importante, ordenarse, organizarse, persistir, ¿no es cierto?, y poder ensayar lo más posible. Después, ¿cuál es la recomendación frente a la prueba propiamente tal? ¿Cuál es el enfoque, ¿no es cierto?, que el alumno debe tener frente a la prueba de transición? Yo diría que básicamente esta es una prueba, la PDT, ¿no es cierto?, que deriva de la PSU y que el alumno la va a conocer. Hay ejercicios, hay ensayos, ¿no es cierto?, hay ejemplos de preguntas que están en las páginas y que ustedes también las pueden encontrar para justamente darles una orientación a nuestros alumnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Saber de que el alumno debe disponerse a dar lo mejor de sí mismo frente a la evaluación, desde la primera pregunta hasta la última. Disponer toda su inteligencia, su capacidad, su concentración. ¿Qué significa eso? Que la prueba, ¿no es cierto?, evalúa sin duda contenidos,
siempre va a tener información y contenido al interior de ella, que evalúa especialmente competencias, que todo lo que significa la concentración y el pensamiento es muy importante, y que evalúa o depende de una manera importante de la actitud que nuestros alumnos, ¿no es cierto?, dispongan frente a la evaluación. ¿Cuál es la recomendación? Que se dispongan a dar lo mejor de ellos. ¿Para qué? Para que justamente puedan lograr entender, comprender, concentrarse en su propio trabajo, concentrarse en cada pregunta, en cada planteamiento. ¿Para qué? Para poder, ¿no es cierto?, entender, comprender de qué es lo que me están hablando. Ocupar al máximo la imaginación también ayuda al proceso de recuperar, ¿no es cierto?, la información, de recordar y de recuperar, ¿no es cierto?, aquel contenido que está en este planteamiento, y identificar la pregunta. Eso es muy importante. Se les recomienda a los alumnos subrayar, destacar de alguna manera, de tal forma que una vez que lean, entiendan, puedan hacer el proceso de pensamiento que requiere cada pregunta, y antes de contestar, el alumno vuelva, ¿no es cierto?, y pueda ver si está respondiendo exactamente lo que están preguntando. Eso es muy importante. Ayudarlos a concentrarse, a que se dispongan, ¿no es cierto?, lo mejor posible frente a la prueba, a que se den ánimo, porque son pruebas largas, ¿no es cierto?, estamos hablando de 2 horas y media alrededor, ¿no es cierto?, de cada prueba, y por lo tanto requiere que el alumno se disponga. Eso es muy importante. Ahora, ¿todo esto para qué? Para que tenga, ¿no es cierto?, un buen resultado y que permita que el alumno pueda hacer una toma de elección con mayor libertad. El tener un mejor puntaje les va a dar mayores opciones de carreras y, ¿no es cierto?, de universidades. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra ayuda? Y con eso tomamos el punto de lo que nos compete a nosotros como orientadores. A ayudarlos en este proceso de asesoría, ¿no es cierto?, de definición vocacional. Acompañarlos, entregarles información significativa y ayudarlos a ordenar las ideas. ¿Qué significa eso? El alumno básicamente debe primero tener claridad respecto de cuáles son sus características personales. Elaborar un perfil vocacional de cada alumno significa que nosotros podemos contribuir a que el alumno ordene la información de sí mismo. ¿Qué le gusta? ¿Qué le interesa? ¿Cuáles son sus áreas, ¿no es cierto?, de satisfacción? ¿Cuáles son sus competencias, los talentos que tienen nuestros alumnos? ¿En qué áreas, ¿no es cierto?, tienen un buen desempeño y obtienen buenos resultados? También ayudarlos a reconocerse a sí mismos en términos de su personalidad, de su forma de ser, de sus expectativas, aclarar, ¿no es cierto?, cuáles son sus prioridades, qué esperan del futuro. Todo eso puede constituir lo que llamamos un perfil vocacional, personal de nuestro alumno. Ayudar a nuestros alumnos a ordenar esa información. Y segundo, ayudarles a ordenar la información en torno a las carreras, a las distintas opciones que ellos tienen. ¿Qué significa conocer los perfiles de distintas carreras? Significa adentrarse en el mundo académico y laboral que significa cada carrera, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el alumno pueda hacer una síntesis, de aquí a que tenga, ¿no es cierto?, la postulación, una síntesis entre lo que ellos son y las distintas opciones para encontrar aquella o aquellas, ¿no es cierto?, que mejor respondan a lo que el alumno es. Esa es nuestra labor, acompañarlos en este proceso, con información significativa de ellos y con información también significativa de las carreras. Ayudarlos y estimularlos a que revisen la información en la universidad, ¿no es cierto?, en la página de la Universidad Autónoma encuentran información relevante. ¿En qué consiste, ¿no es cierto?, la malla curricular? ¿Cuál es el perfil de las distintas carreras? Todo lo que significa, ¿no es cierto?, encontrar información de la empleabilidad, del nivel de remuneración, el campo laboral. Toda esa información está disponible y ojalá nosotros como adultos podamos también ayudar a que el alumno haga esta exploración ordenada, organizada y que le dé tranquilidad para tomar una buena decisión. Por último, recomendarles, ¿no es cierto?, ayudarlos a llegar bien a final de año, cómo manejarse con la tensión, con la angustia que significa, ¿no es cierto?, todos los cambios que hemos vivido en términos nacionales, los cambios que está experimentando esta prueba de selección y naturalmente a todo lo que significa manejarse, ¿no es cierto?, con ese nivel de ansiedad frente a veces a la incertidumbre. La información, y eso es bien importante, es una
de las formas en que uno puede aprender a controlar, a bajar, ¿no es cierto?, el nivel de tensión y a obtener un mejor resultado. ¿Qué significa llegar bien a final de año? Significa al alumno, ¿no es cierto?, orientarlo respecto de la salud mental, que se disponga positivamente, que resuelva sus dudas, que no alimente los temores, ¿no es cierto? El desconocimiento generalmente genera susto, miedo, temor frente a lo desconocido. Justamente la mejor herramienta es tener la información, indagar, ¿no es cierto?, ayudarles nosotros también a que hagan esa exploración y manejarse con seguridad, confianza, ayudarlo a tener esa confianza también a través de la ejercitación, o sea, aprovechar este tiempo. Segundo, salud física. Sabemos que el rendimiento, ¿no es cierto?, y una buena salud física ayuda a tomar una decisión y a todo lo que va a significar una optimización, ¿no es cierto?, de resultados. ¿Qué significa eso? Ayudarlos a organizarse también en términos de hábitos de salud, alimentarse bien, ¿no es cierto?, tener hábitos de una buena alimentación, un buen descanso, eso es muy importante. Nuestros alumnos a veces están durmiendo poco, están descansando poco, trasnochan, ¿no es cierto?, o tienen algún trastorno del sueño. Eso se ve mucho en la juventud y en este tiempo con mayor razón. Así que ayudarlos a ordenarse y a descansar. Descansar significa dormir por lo menos 7 o 8 horas todos los días. En este descanso incluir también una actividad física agradable. Me refiero en la salud física, es muy importante, sobre todo en la situación en que estamos, con mucho menos movimiento y mucho menos ejercicio. El movimiento, el darle, ¿no es cierto?, curso a través de una actividad agradable y placentera, puede ayudar a generar todas las sustancias, hormonas, ¿no es cierto?, que ayudan al aprendizaje y a un mejor rendimiento. Y por último, instruirlo, ¿no es cierto?, orientarlo respecto de cómo hacerlo con la ansiedad, en términos emocionales, ¿no es cierto?, aprender a gestionar y manejarse bien con las emociones. ¿A qué me refiero? A que incluso ese nivel de cierta ansiedad genera una disposición a la situación de evaluación que hay que saber aprovechar a favor. La adrenalina, el cortisol, que son hormonas que ayudan, ¿no es cierto?, a enfrentar una situación, puede también ser tomados a favor. Así que ayudarlos, orientarlos a no querer o pretender que estén absolutamente, ¿no es cierto?, sin ninguna ansiedad, sino que aprender a manejarse con ese cierto nivel de ansiedad. ¿Para qué? Para tener, ¿no es cierto?, esa disposición de llegar bien a final de año y que puedan rendir, ¿no es cierto?, lo mejor posible. Sabemos que es un esfuerzo que hacen nuestros alumnos, que estudiar siempre significa un esfuerzo y que ese esfuerzo, todo lo que ellos puedan invertir en este tiempo, estoy hablando de este segundo semestre, va a ir en beneficio de ellos. Saber transmitirles un mensaje clarificador es muy importante como labor, ¿no es cierto?, de nosotros orientadores. El poder decirles, ¿no es cierto?, que todo el esfuerzo va a ir en beneficio de ellos y que lo que aprendan de sí mismos y naturalmente de este proceso siempre les va a pertenecer a ellos. Termino, ¿no es cierto?, señalando lo siguiente. Nosotros como adultos, con nuestra experiencia, con lo que hemos aprendido, es necesario que acompañemos a nuestros estudiantes, que seamos un apoyo a ellos, al grupo familiar, a los papás también. Es parte de nuestra labor. Y sin duda parte de nuestro objetivo es desear que ellos les vaya lo mejor posible. Termino, ¿no es cierto?, señalando que si ellos, nuestros alumnos, dan lo mejor de sí, también van a obtener lo mejor de sí mismos. Nosotros, como educadores, también es un llamado y una invitación a nosotros. Dar lo mejor de nosotros en una buena orientación y en una buena asesoría también va a permitir obtener mejores resultados en ello. Así que les agradezco la atención, vamos a escuchar, ¿no es cierto?, ahora los cambios más específicos de las pruebas obligatorias y cualquier consulta, ¿no es cierto?, estamos abiertos a responder. Muchas gracias, señora Michelle. Señora Michelle, hay una consulta del público. Dice, ¿la evaluación siempre será con contenido desde séptimo a segundo medio o solo por esta vez? Estamos en una
Agradezco la pregunta. Estamos en una fase, ¿no es cierto?, de una prueba de transición que se va a aplicar este año y el próximo año. La prueba definitiva de selección es algo que se está evaluando justamente y que vamos a ir gradualmente avanzando hacia ello. Hasta el momento la información oficial es que en esta prueba de transición, la PDT, la mayoría de los contenidos de las pruebas son de séptimo a segundo medio. Así que esa es la información que manejamos. Muchas gracias, señora Michelle. También tenemos otra consulta que dice así: ¿cómo ayudar a los jóvenes a manejar mejor la ansiedad antes y durante las pruebas? Esa es una buena pregunta para nosotros como adultos, ¿no es cierto? ¿Cómo manejamos nosotros la ansiedad? Y yo diría que en la medida que nosotros podamos gestionarla de mejor manera en nuestra vida, podemos también transmitírselo a nuestros alumnos. Yo creo que es importante considerar algunos de los aspectos que ya mencionamos. Una organización importante, hacer un hábito, despertarnos, asistir a clases, ensayar, hacer el esfuerzo que requerimos hacer, complementar, ¿no es cierto?, un buen descanso, una buena alimentación, aprender a manejarnos con alguna actividad física agradable, aprender a respirar, aunque parezca básico, ¿no es cierto?, pero es una herramienta muy importante. Si enseñamos y practicamos nosotros y ellos también, el respirar profundamente, el llenarnos de oxígeno y el exhalar, ¿no es cierto?, va a permitir manejarnos un poco mejor con las ansiedades. Y por supuesto, ayudarlos con información, con transmitir un mensaje positivo, ayudarlos a aclarar las dudas y por supuesto a manejar mejor los temores. Esa es nuestra fundamental, ¿no es cierto?, labor. Así que invitar a los alumnos a que se dispongan a dar lo mejor, a que se concentren, y eso va a disminuir de manera automática, ¿no es cierto?, la ansiedad. Si uno se dispone, si uno se ocupa, va a preocuparse menos. Muy bien, muchas gracias, señora Michelle. También les recordamos que pueden realizar sus preguntas en nuestro chat o también las pueden enviar a nuestro correo admisión.santiago@uautonoma.cl indicando sus datos personales y correo electrónico. Ahora continuaremos con la señora Valesca Miller, quien es magíster en letras y doctora en lingüística de la Pontificia Universidad Católica. Durante 20 años estuvo en la confección de ensayos PSU Universidad Católica, profesora de cátedras en producción de textos y morfosintaxis en español Universidad de los Lagos, actualmente panelista en actualización en cambios PSU y prueba de transición. Bienvenida entonces, señora Valesca Miller. Buenas tardes, estimadas y estimados orientadores y estudiantes. En esta presentación de la prueba de transición yo les voy a contar acerca de la actual prueba obligatoria de comprensión lectora. Y para ello voy a hacer mención a qué mide esta prueba y por qué es importante medir la comprensión lectora, los cambios que presenta la prueba de transición y cuáles son las características de la actual prueba. Y por último me voy a referir brevemente a las técnicas de lectura que son recomendables para responder una prueba como esta. En primer lugar, si pensamos que evalúa esta prueba, su nombre lo dice, evalúa las estrategias de comprensión lectora. ¿Qué son estas estrategias? Son procedimientos, son mecanismos de carácter cognitivo que utilizan las y los postulantes para comprender un texto. Ahora, dado que el dominio y el conocimiento del vocabulario o léxico que compone un texto es un elemento imprescindible para la comprensión lectora, se incorporan también en esta prueba preguntas específicas asociadas a la interpretación del sentido del vocabulario en el texto. Esto es algo que ya se venía haciendo antes, por lo tanto no es una novedad que aparezcan estas preguntas de vocabulario contextual. La prueba está referida de manera específica al eje de lectura y de comprensión de la asignatura de lengua y literatura. Pero todos sabemos que la lectura no es una tarea exclusiva de esta área. Se trata de una actividad que está estrechamente ligada al aprendizaje. Eso significa que se desarrolla en todas las áreas de la escolaridad temprana y media y obviamente se transforma en un requisito para el aprendizaje en la educación superior. Ahora, ¿qué cambios presenta la prueba obligatoria de comprensión lectora con respecto a la PSU de lenguaje y comunicación de los últimos 6 años?
Podríamos decir que el mayor y único cambio consiste en una refocalización. La prueba se enfoca estrictamente en el eje de lectura, por lo que se elimina el ítem indicadores de producción de textos, que estaba constituido por las preguntas de conectores y plan de redacción. Luego, otra transformación, producto de lo anterior, de 80 preguntas que tenía la PSU, pasaremos a solo 65 preguntas en comprensión lectora. De las 40 preguntas de comprensión se aumenta a 52 y de las 15 preguntas de vocabulario se disminuye a 13. Se van a mantener los dos tipos de preguntas de vocabulario que fueron incorporados en 2015 en la PSU. ¿De qué se tratan estas preguntas? Las de vocabulario consisten en una palabra que aparece subrayada en el texto y que está seguida por 5 opciones, una de las cuales se debe seleccionar para reemplazar el término destacado, considerando su significado y adecuación al contexto. Es por esto que decimos que es una pregunta de vocabulario contextual, porque es importante que no cambie el sentido de la palabra en el texto, aun cuando se produzcan pequeñas diferencias en la concordancia de género. Por ejemplo, las opciones pueden estar en femenino y la palabra a reemplazar en masculino, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es mantener el sentido de la palabra en el contexto. Este tipo de preguntas presenta dos formas. La primera, donde aparece solamente la palabra sustituir y las opciones, nada más. Y la segunda, en que aparece una pregunta acerca de la palabra a sustituir y en las opciones, además de la palabra que sustituirá, hay una explicación temática acerca del uso de esa palabra. Esa explicación es tremendamente importante porque debemos cerciorarnos entonces de que no solamente hay sinonimia contextual entre la palabra y aquella que vamos a reemplazar, sino que también la explicación que se brinde es correcta, es verdadera, es atingente a lo que el término está destacando. ¿Ya? Por lo tanto, involucra volver a leer el texto con mucha calma para poder identificar muy claramente qué es lo que se está proponiendo entre las alternativas. De las 52 preguntas de comprensión, estas pueden presentar 4 o 5 alternativas. Esa es una novedad. Anteriormente, ¿cierto?, presentaban solamente 5 alternativas. Y se responde, como se hacía antes, ¿cierto?, de acuerdo con el contenido de los fragmentos y la información extraída de los textos. ¿Cuántos textos? La pregunta. Ese número es variable, ¿ya? No podemos decir son 5, pueden ser 6, 7, hasta 10 textos. Las dimensiones de los textos también son variables. Van desde media página a 2 páginas y media. Y el número de preguntas asociadas a cada texto también es variable, entre 4 a 10 preguntas por texto, ¿ya? Estas preguntas van a integrar elementos que son propios del texto con las estrategias lectoras que se evalúan y en este caso, como lo ven en la diapositiva anterior, todavía no pasamos a la siguiente. En la diapositiva anterior, al final, ahí en el último recuadro, ¿cierto? Estas estrategias tienen que ver con las mismas habilidades de la prueba anterior, pero ahora están organizadas de manera diferente. ¿De qué se trata? En primer lugar, de la estrategia rastrear, localizar, que involucra identificar la información del texto, la información expresa, explícita en el texto. La segunda estrategia es relacionar e interpretar, que consiste en atribuir sentido a las relaciones entre las diferentes partes del texto. Y la tercera estrategia, que consiste en evaluar, reflexionar y que involucra el juicio crítico. En esta estrategia vamos a hacer uso de nuestro juicio, de nuestra valoración del texto, pero siempre fundamentada. Esto es importante destacarlo. Siempre debemos responder, aun cuando se trate de inferencias y de interpretaciones, tenemos que responder algo que podamos sostener con el texto, es decir, la respuesta debe apegarse al texto y no debe ser una interpretación alejada o una interpretación demasiado
demasiado creativa o que podamos considerar incluso subjetiva. ¿Ya? Tenemos que mantener la objetividad en la comprensión del texto, incluso cuando estemos evaluando el contenido o la forma de lo que se nos propone. En este punto recalco esto, es importante decir que la evaluación y la reflexión no solamente apunta al contenido, también apunta a la forma, es decir, a la estructura del texto que se nos presenta como estímulo, ¿ya? Eso significa que a este respecto podría aparecer una pregunta, por ejemplo, que dijera ¿qué frase utiliza el narrador para establecer una relación de confianza con los lectores? Los lectores somos nosotros, son ustedes, los postulantes que están leyendo el texto, ¿cierto? En relación con la forma en que está escrito el texto, ¿cuál de las siguientes características dificulta o facilita su comprensión? ¿O qué propósito tiene la inclusión de determinadas fuentes en el texto? Es decir, preguntas que están apuntando a la estructura del texto que tenemos presente. Y en la siguiente diapositiva vemos de qué tipos de textos se trata en esta prueba. Bueno, como en la prueba anterior, la clasificación más general que se hace es justamente la clasificación entre textos literarios y no literarios. Y aquí en los textos literarios, el temario de la prueba de comprensión lectora tiene una pequeña distinción con respecto al temario del anterior PSU. Ya lo detectaron, ¿cierto? Se trata de la ausencia de los textos literarios poéticos. No aparecen declarados en el temario de la prueba de comprensión lectora. Sin embargo, hay que tener presente que el lenguaje figurado, que es propio de la poesía, la figura retórica, ¿cierto? El sentido figurado, connotativo, sugerido de las palabras, no está ausente en las narraciones y en las obras dramáticas. Incluso podríamos decir que en nuestro lenguaje habitual y coloquial también están presentes las metáforas, las hipérboles, ¿cierto? Son figuras que pueden aparecer también en nuestra cotidianeidad y que requieren de una interpretación importante y que debemos manejar. En este sentido, la diferencia entre sentido literal y sentido figurado es clara, y debemos también acogernos a las interpretaciones que podamos hacer a partir de ellas. En cuanto a narraciones, se trata de cuentos, fragmentos de relatos orales, fábulas, microcuentos que pueden aparecer completos por su breve extensión. En cuanto a las obras dramáticas, podemos tener fragmentos de tragedias, de comedias o dramas. Y en relación a los textos no literarios, también hay una pequeña diferencia que se plantea. En el temario, por ejemplo, se habla solamente de textos con finalidad expositiva y argumentativa. No se mencionan los textos dialógicos. Claro, podríamos pensar que los textos dialógicos, la obra dramática responde claramente a una secuencia dialógica. Incluso podría aparecer una entrevista que ya es un texto proveniente de la prensa escrita, por ejemplo, ¿cierto? Y que respondería a una organización dialógica, ¿ya? Pero de todas maneras hay una variedad de textos que se incorporan aquí. En lo expositivo aparecen informes, monografías, actas, protocolos. En lo argumentativo mucha importancia se le da al ensayo. Bueno, y también están los debates, las editoriales, las columnas, los artículos de opinión. Y en relación con los textos provenientes de los medios masivos de comunicación, no solamente aquellos que son propios de la prensa escrita, sino que también podemos enfrentarnos a un fragmento de un blog, a un publireportaje, a una página web, a un anuncio publicitario, a folletos, dípticos, trípticos, a infografías, como textos también de lectura multimodal, que involucran no solamente lo verbal, sino también lo no verbal en términos de imagen. Y es muy importante también saber leer este tipo de textos ya presentados con este formato. Bueno, en esta prueba aparecen 5 preguntas de carácter experimental, que son las preguntas llamadas de pilotaje. Son preguntas
que no inciden en el puntaje, es decir, no están pensadas para el cálculo del puntaje final, pero no sabemos tampoco cuáles son. El facsímil no indica cuáles son las 5 preguntas de pilotaje. Por lo tanto, tenemos que responder toda la prueba como si todas las preguntas fuesen consideradas a la hora del cálculo del puntaje. ¿Ya? Al momento de rendir la prueba no se sabe cuáles son esos ítems. El tiempo que tenemos son 2 horas y 30 minutos, que es el mismo tiempo que tenía la PSU, es decir, mantenemos el tiempo y rebajamos la cantidad de preguntas y nos enfocamos estrictamente en comprensión lectora y vocabulario contextual. Bueno, como dije al comienzo, me voy a referir brevemente a 2 técnicas de lectura que son muy importantes y que muy adecuadas para enfrentar esta prueba. Se trata de skimming y scanning, 2 técnicas que utilizan mucho los profesores de inglés y que nos son muy útiles porque en el caso del skimming nos permite comprender cuál es la estructura global del texto. A través del skimming buscamos las ideas principales, leyendo solamente los primeros y los últimos párrafos del texto, los títulos, subtítulos o epígrafes que aparezcan, ¿ya? Y podemos darnos cuenta rápidamente de cuál es la arquitectura del texto. Y conocer la estructura global del texto es algo muy importante porque nos permite clasificarlo, nos permite decir de qué tipo de texto se trata. Y pensemos que el tipo de texto es importantísimo a la hora de encontrar o reconocer la finalidad del emisor del texto. ¿Ya? Está asociada la finalidad al tipo de texto escogido. Bueno, después de usar esta técnica conviene responder algunas preguntas básicas en todo texto, ¿cierto? ¿De qué tipo de texto se trata o de qué se trata el texto? ¿Ya? Es decir, ¿cuál es el tema al que apunta? Y cuál es la finalidad del emisor, como ya decíamos. Siempre que estamos leyendo y antes o después de leer las preguntas, tenemos que tener esa idea en mente. Bueno, al leer el encabezado de las preguntas, importantísimo leerlo con suma detención para detectar si la respuesta está explícita o implícita en el texto, ¿ya? Si la respuesta es de información que se puede localizar o rastrear en el texto, vamos a usar la técnica del scanning. El scanning es una lectura de exploración, de escaneo, para localizar algún dato concreto, por ejemplo, una fecha, un tema, un lugar, un personaje mencionado en el texto. Es una lectura muy útil cuando queremos situar una información específica sin tener que leer todo el texto nuevamente y requiere, por tanto, saber qué estamos buscando. Bueno, como recomendación general, marcar aquella alternativa que podamos argumentar sólidamente. El lenguaje, no tenemos el argumento de nuestra alternativa, es la forma de estar seguros, porque no podemos efectuar ningún procedimiento para comprobar si nuestra respuesta es correcta, como en el caso de las matemáticas. Aquí el argumento que podamos dar es lo que nos permite estar seguros. Y bueno, marcar en el folleto, marcar claramente las respuestas de las que estemos seguros, marcarlas inmediatamente en el formulario de respuestas, y dejar alguna marca en el folleto sobre las preguntas que vamos a volver más adelante. Ocupen todo el tiempo de la prueba, contesten toda la prueba, lean tal vez los textos que les despierten mayor interés primero, para que no se agoten. Ese interés es importante para mantener la concentración. Ahora, importante también considerar que no necesariamente los textos más breves son los más fáciles, a veces hay textos muy breves con preguntas más complejas, pero mirar la prueba y disfrutar también la lectura y no olvidarse que tienen que lograr una comprensión cabal, y que ello va a requerir también, ¿cierto?, mucha motivación, porque es la motivación la que los pone en marcha y la perseverancia la que los va a impulsar al éxito. Así que les vaya muy bien, mucho éxito.
Muchas gracias, señora Valesca. Hay algunas preguntas también de la audiencia que dice, ¿qué recomendaciones podría dar para mejorar la lectura comprensiva? Bueno, de alguna manera ya mencionamos la lectura constante. Es importantísima para aumentar nuestra lectura comprensiva. La práctica aquí es muy relevante y yo por eso les recomendaría a los estudiantes leer a diario. Si tienen el hábito de la lectura, eso les va a ayudar muchísimo. Si no lo tienen, desarrollarlo. Buscar un lugar tranquilo en su casa, leer sin música. Recuerden que la prueba la van a contestar sin audífonos, sin celulares, por lo tanto acostúmbrense a leer en silencio, con tranquilidad, acostúmbrense también a repasar lo que han leído mentalmente. Si es posible contárselo a alguien, si es posible que alguien los escuche, ¿cierto? Y si no, simplemente contárselo a sí mismo, hacer pausas en la lectura, repasar qué es lo que leí, qué entendí, qué me gustó, qué no me gustó, qué me pareció, cómo lo evaluaría, ¿cierto? Pensemos que es una pregunta también. Entonces, estar haciendo permanentemente preguntas de las del tipo de la prueba sobre cualquier texto que llegue a mis manos es un ejercicio que les puede ayudar mucho a concentrarse en las lecturas y también a mejorar su lectura comprensiva. Resumir mentalmente el texto, realizarse preguntas, leer despacio, asegurándose de entender cada idea. Yo diría que esas son las mejores recomendaciones que puedo dar para aquello. Y bueno, quizá también agregar, leer con un diccionario. Hoy en día tenemos aplicaciones en nuestro celular que nos ayudan a tener muy al alcance de la mano el diccionario. Antes teníamos que hojear el diccionario completo y buscar en todo el abecedario. A veces alguien no se sabía bien el abecedario. Hoy en día basta con introducir la palabra en la aplicación y ya tenemos la respuesta. Así es que eso. Muchas gracias, señora Valesca. También tenemos otra pregunta que dice así, ¿se leen de la misma manera distintos tipos de textos? Bueno, en términos generales no, las habilidades involucradas son exactamente las mismas, pero su utilización puede ser un poco diferente. Un texto expositivo requiere centrarse en la información explícita o literal, en cambio un texto literario precisa que estemos dispuestos a la interpretación, a la inferencia, al reconocimiento del lenguaje figurado. Un texto argumentativo requiere que busquemos la tesis o la idea que se defiende y los argumentos y contraargumentos que se utilizan para ello. En cambio, un texto de los medios masivos puede requerir leer, interpretar imágenes, colores, escenarios, la disposición u ordenación de los elementos que configuran el mensaje puede ser muy relevante allí. Entonces, son técnicas un poquito distintas en el sentido de fijarme en elementos distintos que son propios de cada uno de los tipos de texto, ¿ya? Pero los estudiantes en general tienen experiencia durante su escolaridad con una variedad de textos, así es que yo creo que eso ya está por descontado muy bien enfocado. Muy bien, muchas gracias, señora Valesca. Gracias a usted. No, perfecto. Bueno, a continuación finalizaríamos con la señora Nelly Tovar, quien es profesional académico en especialización área de matemática de la Universidad de Chile, durante 38 años ejerciendo como profesora en preparación de alumnos de cuarto medio y egresados en ensayo PSU, preparadora en concursos de alumnos en olimpiadas nacionales e internacionales de matemáticas, actualmente confección de ensayos PSU y panelista en actualización en cambios PSU a prueba de transición. Bienvenida entonces, señora Nelly Tovar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bienvenidos a todos, ¿ya? Yo les voy a hablar de los cambios de la prueba obligatoria de matemáticas para la ahora admisión 2021, ¿ya? Y les voy a mencionar algunas recomendaciones o estrategias para poder enfrentar la prueba. En primer lugar, vamos a hablar del primer cambio, que es la disminución de preguntas. En la prueba ahora hay 15 preguntas menos. La PSU tenía 65 preguntas y ahora la prueba de transición tiene
65, la otra tenía 80, 65 ahora. ¿Ya? O sea, tenemos una disminución de 15 preguntas. También el tiempo disminuye. En la PSU teníamos 2 horas 40 minutos y ahora la prueba de transición 2 horas 20, o sea, se redujo en 20 minutos. Pero si nosotros calculamos, antes teníamos 2 minutos exactos para resolver una pregunta. Ahora son 2 minutos 9 segundos aproximadamente. Es decir, ganamos 9 segundos por pregunta, que es poquito, pero igual puede servir, digamos, al final contando todos los 9 segundos, ¿ya? Ahora, de las 65 preguntas, hay 13 preguntas nuevas destinadas a evaluar competencias, como resolver problemas, representar, modelar y argumentar. ¿Ya? La PSU evaluaba mayoritariamente contenidos y ahora se trata de evaluar competencia. Esto significa que debemos saber usar el contenido para resolver un problema o un desafío, ¿ya? Es decir, hay que analizar tablas, gráficos, esquemas, también podría ser resolver un problema de la vida diaria o un problema relacionado con otra asignatura. Como por ejemplo, un ejemplo podría ser que a partir de datos que están en una tabla sobre precio de costo y venta de algunos artículos, nos piden encontrar una ecuación o algo que sirva para generar los precios de venta de todos los artículos de la empresa. En este ejercicio nos están pidiendo modelar una función lineal. O sea, a partir de los datos que nos dan en la tablita, nosotros tenemos que saber modelar una función para poder generar el resto de todos los precios, ¿ya? Ese es un ejemplo que podría aparecer en una pregunta. Ahora, aparte de estas 13 preguntas, las 52 restantes son similares a las PSU anteriores. Es decir, nos vamos a poder encontrar con una pregunta directa de un cálculo numérico o una aplicación de alguna propiedad de potencia o de logaritmo o alguna aplicación de un teorema en geometría. ¿Ya? Bueno, además, digo, no podemos desconocer que desde hace un tiempo la PSU venía dando énfasis en la evaluación de habilidades, como comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Es decir, también nos vamos a encontrar con preguntas de ese tipo, donde nos van a pedir analizar un ejercicio, analizar que sea un problema para poder resolver o evaluar un proceso, por ejemplo, ¿ya? Ahora, dentro de las 65 preguntas, hay preguntas con 4 alternativas y otra con 5 alternativas. La PSU tenía solo preguntas con 5 alternativas. Ahora viene la opción de 4 alternativas. Es decir, hay algunas preguntas que van a tener un distractor menos, ¿ya? También, al igual que en la PSU, hay 5 preguntas de pilotaje, que no son preguntas que nosotros tenemos destacadas o que nos van a decir cuáles son. Nosotros tenemos que hacer toda la prueba con el mismo entusiasmo, ¿cierto? Y después, cuando calculen el puntaje, esas 5 preguntas nos van a ir contabilizadas, ¿ya? Y lo otro son las preguntas de suficiencia de datos. En la PSU teníamos 8 preguntas de este tipo, y este año son 4, una por cada eje temático, ¿ya? Es decir, al final de cada eje viene una pregunta de suficiencia de datos. Acuérdense que la de suficiencia de datos se refiere a que me presentan una situación y me dan 2 datos, los cuales yo tengo que evaluar si con eso yo puedo resolver el problema. No es que tenga que resolver la pregunta, sino que solo ver si los datos que me dan son suficientes para resolverlo, ¿ya? Y otro cambio importante, que yo diría que es de los más importantes, es el contenido curricular, ya que en la PSU era de primero a cuarto medio. En matemáticas se tomaba la materia hasta cuarto medio. Ahora, en la prueba de transición, es de séptimo a segundo medio. Se incluyen, digamos, contenidos más básicos, porque los cursos de séptimo y octavo son cursos más pequeños, ¿ya? ¿Y por qué es esto? Porque la idea es que aparte de saber, es decir, dominar el contenido, se trata de saber aplicar. O sea, vamos a evaluar competencias, ¿ya? Como por ejemplo,
el contenido de porcentaje, que es de séptimo básico y que no estaba en la PSU, ahora se incluye, ya que puede ser aplicado en problemas de álgebra, de geometría, estadística, ¿ya? Porque es un contenido que tiene fácil aplicación a diferentes tipos de problemas. Otro ejemplo puede ser las ecuaciones. Las ecuaciones nosotros las estudiamos a partir de toda la enseñanza, en diferentes tipos de ecuaciones. Y estas también pueden ser utilizadas en diversos tipos de problemas. O sea, cada vez que tenemos un ejercicio que tenemos que hacer, resolver una ecuación, ¿ya? Ahora, como ustedes saben, la lámina siguiente, por favor, como ustedes saben, los contenidos están agrupados en 4 ejes temáticos, que son números, álgebra y funciones, geometría, probabilidad y estadística, ¿ya? Ahora, en el eje de números vienen los sistemas numéricos, menos los complejos porque son de tercero medio, porcentaje, potencias, raíces y logaritmos. Esos son los 4 grandes temas. En álgebra y funciones, productos notables, factorización, ecuaciones, inecuaciones, sistemas de 2 por 2, es decir, sistema, 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Funciones, contenido de función, 4 funciones entran. La función lineal, la función afín, la función potencia y la función cuadrática. También entra la función inversa, pero solo referida a la función afín y cuadrática. Geometría. Geometría entra solo la geometría plana, en 2D, ¿ya? Ahí están las isometrías, que estén incluidos los vectores, la semejanza, que entran los teoremas, teorema de Tales y homotesia. Geometría analítica, que es el estudio de la línea recta, ¿ya? Y en probabilidad y estadística tenemos las medidas de tendencia central y rango, medidas de posición. En probabilidades tenemos la probabilidad clásica, la probabilidad aditiva, multiplicativa y condicional. Y en ese mismo eje tenemos la permutación y la combinatoria. Eso es a grandes rasgos, ¿ya? A grandes rasgos los temas que entran en cada uno de los ejes. Ahora, ustedes ven unos porcentajes que están al lado de cada eje. Ese porcentaje corresponde al porcentaje de preguntas. Siempre los alumnos preguntan, ¿cuántas preguntas vienen de números? ¿Cuántas preguntas vienen de álgebra? Esto es aproximado, puede que varíe un poquito, una pregunta a otra, una cosa poca. Pero en número un 17% son aproximadamente 11 preguntas. En álgebra y funciones un 36% y eso corresponde a 23, 24 preguntas. En geometría un 25%, que son 16 preguntas, y en probabilidad y estadística 22%, que son 14 preguntas. Ahora, si ustedes se fijan, el eje que tiene mayor cantidad de preguntas es el eje de álgebra y funciones. ¿Por qué dirán ustedes? Porque resulta de que ahí tenemos mayor cantidad de contenido, ¿ya? El tema de funciones es un tema con mucho contenido y además es muy importante. Todo lo que es álgebra y funciones es muy importante en todo el currículum de la matemática. Y además, funciones, para los alumnos que van a estudiar carreras relacionadas con matemáticas, función es un contenido muy importante para sus estudios superiores. Así que deben saber y manejar funciones, ¿ya? Ahora, todo esto yo les dije es muy importante. Ahora, nosotros los adultos como adultos tenemos que a ustedes recomendarles, ¿ya? Revisar la página del DEMRE, entrar. Cada alumno es su responsabilidad entrar a la página del DEMRE y revisar los contenidos, ¿ya? Ver, como son contenidos ahora de séptimo a segundo medio, hay muchas cosas que a lo mejor yo no sé realmente qué es lo que me va a entrar de ahí. Entonces, tienen que entrar y revisar qué me van a preguntar de raíces, qué me van a preguntar de logaritmo, qué tengo que saber de por ejemplo, de función, ¿ya? Eso es una cosa que cada alumno tiene que entrar y ellos ver qué es lo que yo tengo que estudiar de eso, ¿ya? ¿Qué es lo que yo tengo que manejar de ese contenido, ¿ya? Porque el dominio, es muy importante el dominio de contenido. Cuando ustedes quieren hacer un ejercicio, yo necesito saber el contenido para poder aplicar mi habilidad,
para poder aplicar o para poder modelar una función. Tengo que yo saber el contenido. Entonces, lo primero es entrar a la página del DEMRE y ver qué es lo que hay ahí y qué es lo que yo tengo que repasar, ¿ya? Ahora, las habilidades son importantes también, muy importantes, porque tengo que tener la habilidad para resolver el problema. Para ello, deben practicar haciendo ejercicio, enfrentándose a diferentes situaciones problemáticas, para yo saber qué estrategia voy a utilizar frente a cada uno de ellos. Otra forma es el trabajo en equipo. Yo sé que ahora es más difícil por el problema de la pandemia y todo, pero los alumnos son muy hábiles en cuanto a las redes sociales. Entonces, pueden a través de redes sociales comunicarse con otros chicos que también van a dar su prueba y practicar o preguntar si algo no entendí o cómo lo puedo hacer, cómo puedo enfrentar esta situación, ¿ya? ¿Por qué les digo todo esto? Porque la matemática se aprende trabajando, se aprende haciendo ejercicio, enfrentando la situación problemática. No saco nada yo con aprenderme todo el contenido, me lo sé, lo tengo en mi cabecita, pero no aplico. Tengo que aplicar, tengo que trabajar los contenidos. Y la otra cosa que hay que practicar es la tolerancia a la frustración. Si no sale el ejercicio, borro y vuelvo otra vez. Yo siempre les digo, por favor, ustedes no abandonen el ejercicio, vuelvan a hacerlo otra vez. No se enojen, hay muchos que se enojan, no se enojen. Vuelvan otra vez a hacerlo, vean los errores que cometieron, vuelvan otra vez a buscar. Pregunten si necesitan ayuda en algo, pregunten, busquen información, ¿ya? Ahora, frente a cada pregunta se debe tener una actitud positiva, ¿ya? Ir con la predisposición yo de que lo voy a hacer y voy a tratar y voy a poner todo mi esfuerzo. Ya que es muy común, en esta asignatura especialmente, escuchar expresiones como yo no sé, yo no puedo, yo soy malo para esto, o la matemática no es lo mío. Y muchas veces sin siquiera ver el ejercicio. Entonces, ya van con esa predisposición a no hacerlo. Mi cerebro se prepara para no entender. Entonces, si yo voy con otra actitud, obvio que lo voy a poder hacer. O por lo menos voy a tener yo la capacidad de que si no puedo, buscar a alguien que me ayude para poder hacerlo. ¿Te fijas? Así que, por favor, siempre mente positiva, ir en forma positiva frente a los ejercicios. Ahora, ¿qué debemos hacer frente a un ejercicio? Ya lo dijo la colega anterior. Leer completamente el problema, leerlo atentamente, concentrarse, leer el problema entero, completo. Hay muchos chicos que son así como muy rápidos, quieren hacerlo rápido y leen la mitad. No, hay que leer el ejercicio completo. Destacar los datos, ver cuáles son los datos que me están dando. Si hay tabla, gráfico, esquema, analizarlos, ¿ya? Y lo más importante, destacar la pregunta. ¿Qué es lo que me están preguntando? Tengo mis datos, tengo la pregunta, revisé que había un gráfico, lo miré y ahí planteo mi estrategia. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ya? Ahí, cuando tengo listo todo eso, resuelvo el problema. Tengo mi resolución, tengo mi respuesta. ¿Qué tengo que hacer? Comprobar el resultado. Ir de nuevo a la pregunta, qué es lo que me estaban preguntando, si es efectiva lo que yo estaba calculando, si es efectivo el resultado a la pregunta, corresponde. Si es así, entonces marco. Si no, vuelvo a revisar. Ahora, cuando yo realizo un ensayo, porque para poder llegar a la prueba ustedes tienen que practicar haciendo ensayos. Entonces, para hacer un ensayo, ¿qué debo hacer? Buscar un lugar adecuado, sin distractores, un lugar que sea iluminado, que no vaya a nadie a meter bulla, a molestarme, sin música, sin celular, ¿ya? Un reloj, no el celular, un reloj, ¿ya? Porque acuérdense que tenemos tiempo para la prueba. Como tenemos tiempo, y ya les dije, 2 minutos por ejercicio, yo tengo que saber manejar mi tiempo. Entonces, no me puedo quedar mucho tiempo en una pregunta. Hay una pregunta, me está quitando mucho tiempo, la dejo esperando. Sigo adelante. Voy y hago todas las que para mí son más rápidas de hacer. Todas. Después, como ya no me demoré en las preguntas,
me sobró tiempo, me devuelvo, reviso y hago aquellas que me quedaron pendientes, las que dejé a media que quedaron pendientes. Esas las voy resolviendo. Se trata de revisar toda la prueba, vean toda su prueba, que respondan la mayor cantidad de preguntas y acuérdense que nadie les va a quitar puntaje por si se equivocan en una pregunta, por lo tanto respondan toda su prueba, ¿ya? La idea es ver toda la prueba, ¿ya? Hay una frase que me gusta y se las quiero compartir, ¿ya? Y creo que nos va a servir. Dice, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Quedan 4 meses exactamente para la prueba. Si hacemos pequeños esfuerzos todos los días, hacernos un horario, 20 minutos, media hora, todos los días, hacer ejercicio, repasar aquellos contenidos que todavía no domino bien y hacer ejercicio de cada uno de esos contenidos y además fijarme un horario para hacer por lo menos unos 2 ensayos mensuales, ¿ya? Vamos a lograr el objetivo que tenemos, ¿ya? Que es el puntaje que yo necesito para la carrera que yo quiero y la universidad que yo quiero. Así que, chiquillos, les recomiendo, ¿ya? Hacerse un horario y trabajar día tras día para que logren el éxito. Mucha suerte, que les vaya muy bien. Muchas gracias, señora Nelly, por su exposición. También tenemos unas preguntas para usted, señora Nelly, de parte del público, que dice, ¿qué indicaciones se le debe dar a un alumno para preparar su prueba de matemáticas en la casa? Perfecto. Justo está muy de acuerdo a las situaciones que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Está de acuerdo a lo que estamos pasando. Hay muchos alumnos que no están yendo a preu y están en clases virtuales, ¿cierto? Entonces tienen que prepararse solos en su clase, en su casa. Yo les recomiendo hacerse un horario, tener un horario, ¿ya? Como recién les decía, hacerse un horario, buscar un lugar donde ustedes puedan estar tranquilos, ¿ya? Y lo más importante, cumplir el horario, cumplir su horario, ¿ya? Entonces, hacer en ese horario, primero, como les dije, entrar a la página del DEMRE, ver los contenidos, ver lo que yo necesito estudiar, buscar ejercicio de esos contenidos, ¿ya? Y después, buscar ensayos, pueden entrar a la página de la Universidad Autónoma y ver los ensayos ahí para que los vean, hay preguntas y pueden resolver, ¿ya? Y además pueden hacer los ensayos anteriores del DEMRE y solamente no contabilizando aquellas preguntas que no entran ahora en la prueba, pero pueden hacer el resto de preguntas, acuérdense que son 2 minutos por ejercicio, por lo tanto usted dice ya, de esta prueba voy a contestar 50 preguntas, entonces yo me voy a demorar 100 minutos. Y contabilizo mi tiempo. Eso son mis recomendaciones. Muchas gracias, señora Eli. También hay otra pregunta que dice, ¿entran las medidas de dispersión en la prueba? No, las medidas de dispersión no entran. Esas son, ¿cómo se llama? Solo el rango está incluido dentro de del temario que está ahora para la prueba, que uno podría decir que es medida de dispersión, porque es la diferencia que hay entre el dato mayor y el dato menor de la muestra. Pero las medidas de dispersión no entran, la desviación estándar, la desviación media, eso no entra en la prueba, en esta prueba, ni la del próximo año tampoco, porque los contenidos que se entregaron ahora son para la admisión 2021 y la admisión 2022. Ahora para el 2023 todavía no sabemos, pero solo entran las medidas de tendencia central y las medidas de posición. Desviación estándar, no. Perfecto, señora Nelly, muchas gracias por su exposición. También tenemos algunas preguntas que nos quedaron también en el tintero. Esta es para la señora Valesca. Dice, ¿cómo se puede motivar a la lectura a alguien que no tiene el hábito? Hola, mira, la forma de motivar es buscando primero entre sus intereses. ¿Qué es lo que le interesa al estudiante? ¿Qué temas le agradan? ¿Qué es lo que le gusta ver? Bueno, por eso la otra vez se comentaba que no es que los estudiantes no lean, la verdad es que leen bastante en el celular,
¿ya? Pero también es bueno buscar a lo mejor textos de mayor extensión o que traten los temas con mayor profundidad, ¿cierto? No solamente una lectura tan parcial o tan mínima, digamos, de un fragmento, sino textos un poco más profundos sobre los mismos temas que a ellos les interesen. Y con eso, digamos, hacerlo periódicamente, o sea, proponerse 10 minutos de lectura diaria, ojalá tener un libro a mano sobre un tema que les interese, ¿ya? La persistencia es verdaderamente lo que forma el hábito, el hecho de que lo estemos haciendo todos los días, ¿ya? Eso. Muchas gracias, señora Valesca. Y también, finalmente, nos queda la última pregunta, que es para la señora Michelle, que dice así: y con relación al NEM, ¿este año se tomará de igual manera de primero a cuarto medio o existe algún cambio? Para este año, así como para el próximo año, en esta PSU, ¿no es cierto?, de transición, la PDT, el NEM sigue siendo calculado de la misma manera, desde primero hasta cuarto medio. Es el promedio, ¿no es cierto?, global desde primero a cuarto medio. Perfecto, señora Michelle. Muchas gracias. Bueno, también les recordamos que pueden enviar sus preguntas al correo admisión.santiago@uautonoma.cl indicando sus datos personales y su correo electrónico. Bien, damos las gracias a cada una de las panelistas por habernos acompañado en un tema tan relevante como es el cambio PSU a prueba de transición. Les pedimos que estén atentos a nuestras próximas actividades. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.